Charles Leclerc llegaba al Gran Premio de Hungría, yo creo que con las expectativas altas, no tan altas como para creer que podía conseguir la pole, ya que la reacción del piloto monegasco cuando rodó la vuelta más rápida, no de la clasificación, pero sí que de la Q3, es increíble. Si tenéis la oportunidad de escucharla, ya sea en YouTube o a través de las redes sociales, os animo a hacerlo porque de verdad que la reacción de Leclerc es un poco la reacción que tuvimos todos. Y a veces me pasa con Ferrari que cuando me dan una alegría el sábado, la borran por completo el domingo. Y a veces cuando me dan una mala noticia o un mal resultado el sábado, lo consiguen solventar el domingo. Y a veces las expectativas juegan una muy mala pasada. Y yo pensaba que el equipo Ferrari había mejorado de esa temporada 2022 en la que muchísimas carreras las perdieron a nivel estratégico, de 2023 también alguna que otra se puede nombrar, aunque no estuviesen luchando por victorias, incluso 2024 en la que estaban muchísimo más fuertes y tanto con Leclerc como con Sainz desperdiciaron muchísimos puntos, incluso eso hizo que perdiesen el subcampeonato, que quedasen en segunda posición en el campeonato de constructores. Ayer Ferrari se encontraba en una situación, creo que por una primera parte de la carrera muy cómoda. Charles Leclerc tenía una ventaja de hasta 5 segundos respecto a Oscar Piastri, que eso hizo que cuando Piastri hiciese la primera parada, Leclerc quedase por delante en un margen de 1,5 segundos aproximadamente y el intento de Piastri no sirviese para nada a nivel de posición. Pero Ferrari, y al final yo creo que este es el mayor ejemplo de que no se entiende muy bien qué pasa con este equipo a nivel estratégico, cayó en la misma trampa de McLaren que le hizo el equipo Red Bull en Abu Dhabi de 2010. Para todos aquellos que no conozcáis esa carrera, es una de las carreras más tristes para los aficionados españoles, ya que estábamos rozando con los dedos el tercer campeonato de Fernando Alonso en Fórmula 1. Estaba en la última carrera y durante gran parte de las vueltas Webber era el principal rival de Alonso. Si teníamos una balanza en quién pensábamos que podía convertirse en campeón del mundo entre Webber y Vettel, por posición Webber tenía un mejor resultado, tenía una mejor posición y podía convertirse en campeón del mundo. Al final Red Bull se la jugó ya no solo a Fernando Alonso, sino también a Mark Webber y acabó siendo Sebastian Vettel quien ganó este gran premio. Y parece que no, y a lo mejor la similitud o la comparación que estoy haciendo no es idéntica, pero desde luego que sí que es muy similar. Porque ayer Charles Leclerc, la ventaja que tenía frente a Lando Norris era las 2 paradas. Pero para que las 2 paradas funcionase, esa segunda parada tenía que entrar mucho más tarde de cuando verdaderamente lo hizo, ya que fue entrar Lando Norris y en cuestión de 2 vueltas, cuando la ventaja que tenía Leclerc en ese momento no era suficiente como para luego hacer una segunda parada y adelantar al británico simplemente por diferencial de rendimiento de neumáticos, Charles Leclerc entró a boxes y es que ya no solamente hicieron esa parada muy pronto, sino que también se dice, esto no es algo que esté defendiendo el equipo, pero sí que se ha corrido el rumor por el paddock, difundido también por George Russell, de que el equipo Ferrari estaba rodando tan rápido, un ritmo sorprendente y con cierta ventaja frente a los McLaren, que estaban un poco como alisando o dañando la tabla que tienen los pilotos debajo del monoplaza. Una tabla que luego cuando termina el Gran Premio la FIA tiene que medir porque tiene que dar un grosor determinado. ¿Qué pasa? Que si seguían rodando a esa altura, muy posiblemente la tabla iba a ser mucho más fina y les iban a descalificar. Si recordáis el Gran Premio de China, justamente los dos Ferrari y el Alpine de Pierre Gasly también fueron descalificados por justamente esto, por tener un grosor mucho menor que el que se te pide la FIA. Esto es un rumor y me preguntaréis, ¿cómo al final lo solventaron? Pues aumentando la presión de los neumáticos duros y levantando el ala delantera, lo que podría llegar a justificar ese bajón de rendimiento que tuvo Charles Leclerc a raíz de la segunda parada, que no solamente es que estuviese perdiendo casi 1 segundo por vuelta respecto a Lando Norris, con una edad de neumático que era prácticamente igual, porque con 2 vueltas la diferencia es mínima, de ahí que Ferrari la cagara en ese sentido, sino que luego también George Russell tuviese la capacidad y una gran velocidad que no estaba mostrando respecto al Ferrari durante gran parte de la carrera para adelantar a Charles Leclerc y privarle de la tercera posición del podio.
Por una parte, sí que es verdad que le podemos achacar a Ferrari ese error estratégico. Que le podemos criticar que haya tomado ciertas decisiones en este Gran Premio que le hayan privado de la victoria, que ahora viéndolo con perspectiva creo que era muy difícil por esa diversidad estratégica del equipo McLaren y que claramente McLaren estaba luchando con 2 monoplazas y Ferrari con 1. Eso ya partiendo de la base de que Ferrari, si quería ganar esta carrera, era muy importante también haber tenido a Lewis Hamilton ahí para poder jugar un poco con McLaren en ese sentido. Ya partiendo de esa desventaja, creo que otro punto es que el Ferrari con el neumático duro no acaba de funcionar. Pero es que luego además, si ya le metes una mayor altura, por lo que el monoplaza va aún más lento, claramente, sea por unas cosas o por otras, ayer Ferrari podría o pudo haber desperdiciado su primera victoria y única, quién sabe, en esta temporada 2025. El equipo, cuando luego se terminó la carrera, alegó que ese bajón de rendimiento de Charles Leclerc se debía al chasis. Ahora toca esperar a que lleguemos al Gran Premio de los Países Bajos o al Gran Premio de Monza, y si Leclerc cambia el chasis, se puede llegar a entender que vale, que no era lo de la tabla, que del rumor o de la presión de los neumáticos, sino que verdaderamente era el chasis. Si llegamos al Gran Premio de los Países Bajos o al Gran Premio de Italia y vemos que Leclerc no cambia el chasis, pues seguramente sea la cuestión de la tabla, del grosor de la tabla y el levantamiento del ala. Igualmente creo que la radio de ayer de Leclerc no refleja solamente esta carrera. Creo que ya es un sentimiento prolongado que tiene tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton en esta temporada 2025, porque verdaderamente ver ayer las caras de los pilotos de Ferrari era algo que daba pena. Daba pena de querer viajar al Hungaroring y darles un abrazo. Por una parte, Charles Leclerc, porque yo creo que él de verdad estaba convencido de que podía haber hecho algo, y de hecho lo dijo por la radio, para haber intentado mantener esa primera posición. Y luego por parte de Lewis Hamilton, que voy a incluirlo en esta parte porque al final terminó 12º, pero al final este fin de semana de Lewis Hamilton ha ido más allá que el resultado deportivo. Porque que un piloto, o mejor dicho, que tu piloto, al cual has pagado una millonada y quiere o tenía las ganas de llegar a tu equipo y conseguir ese 8º título que se le resistió en 2021, y que llegue a un coche en el que no se entiende, también bajo el escenario de que esta reglamentación se le ha atragantado mucho a Hamilton. Si yo veo a mi piloto que ante los medios está diciendo que soy un inútil, que todos los errores que estoy cometiendo son por mi culpa, que no creo que hasta ese punto sea, también es cierto, creo que al final el hecho de que Hamilton no se esté adaptando al Ferrari o no tenga la confianza en el Ferrari hace que luego en carrera o en clasificación no pueda exprimir ese potencial, pero que luego además diga que el equipo debería cambiar de piloto en las primeras 14 carreras a 10 de terminar y con un contrato multianual que firmaste a principio de año, pues hombre, yo soy Ferrari y habiendo tenido en mis manos a Carlos Sainz, pues a lo mejor también me arrepiento. No creo que ahora sea el momento de decir que Ferrari borre por completo del mapa a Lewis Hamilton, claramente que no, y sería una pérdida económica grandísima, pero si hay algo que le recomiendo al equipo Ferrari es que preparen una buena unidad de psicólogos deportivos. O sea, no a nivel de van a estar llorando o tristes o tal, no, a nivel de, creo que ya lo hemos hablado en algún que otro episodio, prepararles mentalmente, que creo que ya lo están, pero a veces una ayudita además no viene mal, de decir, vale, esto es una carrera completamente diferente, vamos a enfocarnos en una nueva, porque la Fórmula 1 es muy mental y hemos visto y hemos tenido multitud de ejemplos. El que más me viene a la cabeza ahora mismo es Vettel, seguramente, quitando Hamilton, incluso a lo mejor Leclerc, porque a veces también en radio se ha mostrado un tanto vulnerable, que no digo que no lo tenga que hacer, pero sí que creo que Ferrari necesita sentar a sus pilotos y un poco ser conscientes o poner en la mesa cómo está viviendo el equipo y encontrarle algún tipo de solución, porque que tengas a tus dos pilotos con esa mentalidad cuando aún quedan 10 carreras para terminar la temporada,
que te estás luchando el subcampeonato de constructores con Mercedes, que tampoco las tiene todas consigo porque Antonelli tampoco está muy fuerte en estas últimas carreras, pues desde luego que es una solución que tiene que encontrarle Ferrari. No puede llegar al Gran Premio de los Países Bajos y seguir con la relación que tienen sus pilotos, no con el equipo, sino con el monoplaza. Creo que ya es a nivel de monoplaza. Por una parte, Lewis Hamilton creo que ya es nivel de confianza, y por otra parte también considero que Charles Leclerc, por las radios que hemos escuchado, tiene ciertas objeciones o ciertas indicaciones para el equipo que podrían mejorar su resultado en pista, y es el equipo quien no lo quiere aplicar. No sé realmente cuál es vuestra opinión sobre lo que está pasando con el equipo Ferrari. A mí como tifosi me duele. O sea, no os lo voy a negar que cuando veo que Leclerc consigue la pole, estuve brincando en el sofá, me saqué la bandera de Ferrari que tengo en el armario, empecé a ondearla, la colgué en un marco, en un cuadro que tengo en mi salón. Yo estaba pletórica y de repente escucho esas declaraciones de Lewis Hamilton. Me bajó el autoestima de una manera increíble. Como que me situó a decir, Alicia, es que cuando uno celebra, el otro agoniza. Incluso luego el domingo estuvieron los dos terriblemente mal, ya no a nivel de resultados, porque eso creo que ya es algo secundario, sino a nivel de mentalidad, y que es un deporte muy duro a nivel psicológico, y Ferrari pueden llegar a tener un problema en ese sentido. De que si tú tienes a dos pilotos que no confían en el equipo, que no confían en el monoplaza, estás luchando por un campeonato. Son millones y millones que recibes o que te quitan de cara a la próxima temporada en el desarrollo del coche. No sé realmente qué es lo que tiene que hacer, pero no es, o la situación de Ferrari no es la ideal si quieren luchar por lo que quieren luchar en las próximas temporadas, por lo que espero que esta segunda mitad de temporada realmente suceda un cambio dentro del equipo o a nivel de sus pilotos.